Primera ley de Mendel. Principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley dice que si cruzamos dos razas puras u homocigóticas, es decir, que tenga dos alelos dominantes o dos alelos recesivos para un determinado carácter. Por ejemplo, el color de los guisantes como carácter y en nuestro ejemplo el alelo verde como dominante y el alelo amarillo como recesivo. Obtendremos descendientes que serán todos iguales entre sí, tanto fenotipo como genotípicamente, e iguales al guisante progenitor que posea el alelo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Por lo tanto, se obtendrá el guisante con el mismo genotipo, es decir, alelo dominante y alelo recesivo, y que tienen fenotipo de la raza pura dominante, en este caso el guisante verde. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigotos, recordemos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo, los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos en una proporción de 3/4 de color verde y 1/4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigotos y dos homocigotos, es decir, Mendel había descubierto sin saberlo el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas y cómo afecta este al proceso de fecundación. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. En el caso de utilizar dos caracteres como son color de guisante y rugosidad, recordemos que verde domina sobre amarillo y en rugosidad, donde liso domina sobre rugoso. Mendel observó que se producía una combinación entre ambos rasgos. Al cruzar dos heterocigotos de estos caracteres, por ejemplo, guisantes verdes y lisos, cumpliendo con el patrón de la segunda ley, tal como se observa en la imagen. Veámoslo más claro en la tabla. El resultado fue 9 guisantes verdes y lisos, 3 guisantes verdes y rugosos, 3 guisantes amarillos y lisos y un guisante amarillo y rugoso. Por lo tanto, Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados de manera independiente uno del otro y que no existe relación entre ellos. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro rasgo. Tanto fue así que de hecho basó sus experimentos en 7 rasgos de la planta de guisante para confirmar esta ley. No obstante, intentó replicar su experimento con abejas, pero los datos no cuadraron sin tener ninguna explicación aparente. Años más tarde se confirmó que las leyes mendelianas no siempre explican todos los procesos de herencia. De hecho, para que se cumpla la tercera ley, los caracteres deben encontrarse en cromosomas separados o a una distancia muy grande entre gen y gen. Si no es así, esta ley no sirve. Tampoco estas leyes pueden ser aplicadas para herencia ligada al sexo y por supuesto no toman en cuenta los fenómenos de mutación que ocurren diariamente en nuestro ADN. Tomando en cuenta que Mendel no sabía nada de ADN ni los procesos que ocurrían, él marcó un antes y un después de la ciencia con este descubrimiento. Por eso, al hablar de genética, mencionar su nombre es absolutamente necesario.